pedimos en nuestro corazón que hoy, esta palabra que el Señor nos ha enviado, hoy domingo 24 de enero, cumpla su propósito en nuestros corazones. Que podamos tener un corazón abierto y dispuesto a escuchar y a entender lo que el Señor quiere enseñarnos hoy. Damos gracias a Dios por la bendición tan grande de tener su palabra, de que esa palabra sea luz y lumbrera en nuestros caminos, en nuestro camino y en el camino de cada uno de nosotros. El Evangelio de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, dentro de un contexto de las obras de la carne y el fruto del Espíritu, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice una verdad tremenda. Y dice el capítulo 6, versículo 7, la carta a los Gálatas, dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pero quiero enfatizar, o el Señor quiere enfatizar hoy, en la primera parte de este versículo: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. El Evangelio de Juan, capítulo 2, Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos del 23 al 25, nos registra el apóstol Juan lo siguiente. Juan capítulo 2, versículos del 23 al 25, dice: Jesús, tiene un título que dice: Jesús conoce a todos los hombres. Y dice el versículo 23 que estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Quiero leerles en la Nueva Traducción Viviente estos versículos. Dice: debido a las señales milagrosas que Jesús hizo en Jerusalén durante la celebración de la Pascua, muchos comenzaron a confiar en él. Pero Jesús no confiaba en ellos, porque conocía la naturaleza humana. No hacía falta que nadie le dijera cómo es el ser humano. En una ocasión, un grupo de escribas y fariseos cavilaban en sus corazones. Pensaban que Jesús blasfemaba, pero los evangelios dicen que Jesús conocía sus pensamientos. Ellos cavilaban dentro de sí, pensaban dentro de sí. Y la palabra dice una gran verdad, dice que Jesús conocía sus pensamientos. Y yo quiero que estés atento a lo que el Señor quiere enviarnos hoy, a lo que el Señor quiere enseñarnos a cada uno de nosotros hoy. En el Evangelio de Juan nos registra cómo Jesús conocía la vida de una mujer que veía por primera vez. Una mujer samaritana. Impactada esa mujer. En el Evangelio de Juan, ella va a los suyos y le dice: he conocido un hombre que me ha contado mi vida y yo no se la he dicho. He conocido un hombre que me conoce a mí y me conoce lo que hay en mi corazón y conoce lo que yo he hecho. La Biblia cita diciendo: venid, vete un hombre, decía esa mujer, que me ha dicho todo cuanto he hecho, todo lo que he hecho en mi vida, dice la Nueva Traducción Viviente. Esa mujer pensaba de alguna forma aparentar algo diferente delante de Jesús. Aquellos escribas y publicanos, fariseos, pensaban que podían meditar en su corazón algo sin que Jesús lo supiera. Aquellos hombres también querían engañar a Jesús, y Jesús sabía lo que había dentro de sus corazones. Iniciamos con el versículo en Gálatas diciendo que no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Yo creo que ya es tiempo que el mundo y la iglesia de Cristo entiendan esta verdad bíblica y esta característica de nuestro Dios. Él no puede ser burlado, Él no puede ser engañado. Él conoce tus pensamientos y conoce mis pensamientos. Él sabe lo que hay en tu corazón y sabe lo que hay en mi corazón. Con nuestro Dios, la hipocresía no funciona.
Y yo creo que estamos viviendo principalmente en este año 2020 y el 2021, años de pandemia y de situaciones difíciles y nunca vistas. Estamos viviendo una apología a la hipocresía. Estamos viviendo muchas veces con unos principios y valores falsos. Con nuestro Dios la hipocresía no funciona. Y la hipocresía significa alguien, o el hipócrita significa alguien que finge una cualidad, sentimiento o virtud que no tiene. Pero con nuestro Dios fingir algo no funciona. Que tú finjas o que yo finja algo no funciona. Con nuestro Dios pretender algo que no somos no funciona, porque Él conoce nuestros pensamientos, Él conoce nuestro corazón. Recuerda que Jehová Dios nos creó. Recuerda que Él envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Recuerda que Él envió a su Espíritu Santo para que morara en nosotros. Él conoce lo que hay en nuestro corazón. Ya es tiempo que el mundo, y quizás da dolor decirlo, pero la iglesia de Cristo entiendan que no podemos engañar a Dios y que Él conoce nuestros corazones. El Evangelio de Mateo, capítulo 23, Jesús le demuestra a los religiosos de ese momento, a los escribas, a los fariseos, que Él conocía sus corazones y sus intenciones. Y dice el versículo 28 de Mateo 23, versículo 28, espero que tengas tu Biblia ahí a la mano y junto conmigo busques estos versículos bíblicos. Dice, así también vosotros, por fuera, a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Y eran los religiosos de ese momento, aparentemente eran hombres pulcros y hombres que querían obedecer a Dios. Pero miren lo que Dios les dice, así también vosotros por fuera, a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Tremendo este mensaje que el Señor está enviándonos hoy. Y espero que te confrontes con la palabra de Dios. Y espero yo confrontarme también con la palabra de Dios. Y en estos días, en este tsunami de noticias y de información y de posiciones y de opiniones que estamos viviendo a nivel mundial, en cuanto a gobiernos, en cuanto a instituciones, en cuanto a iglesias, en cuanto a doctrinas, hay un tsunami tremendo de confusión. Es tremendo, por eso debemos entender cada día más la palabra de Dios guiado por su Espíritu Santo. Por eso debemos depender de Él en todo momento, permitir que quien ilumine nuestro camino en estos tiempos difíciles sea la palabra de Dios. Recuerda, Dios no puede ser engañado. Al ver la imagen en estos días de un presidente, de quizás la nación más poderosa del mundo, juramentando sobre una Biblia, juramentando sobre la palabra de Dios, como una señal debiera ser de obediencia y de sometimiento a ella. Pero conociendo, y todo el mundo conociendo, salvo los ciegos que no quieren ver o los sordos que no quieren oír, conociendo que sus decretos y leyes van totalmente en contra de lo que está escrito en la Biblia. Hemos visto al presidente electo de los Estados Unidos juramentar su presidencia sobre la palabra de Dios. Pero sabemos, y el mundo conoce, y Dios conoce lo que hay allá en lo más íntimo de su corazón, lo que está más escondido que quizás el mundo no ha alcanzado a ver, o que no podemos ver en su corazón. Dios lo conoce. Juramentando sobre la Biblia, una elección presidencial y haciendo decretos y leyes que van totalmente en contra de la palabra de Dios, totalmente en contra de lo que está escrito en la Biblia. En la misma Biblia donde quizás colocaban sus manos físicas o espirituales como señal de gobernar según los principios de Dios. Quiero que tú abras tu corazón, tu mente y entiendas la gravedad de esto.
Hay una hipocresía tremenda en los altos mandos, en los gobiernos, en la iglesia, aún en la misma iglesia. Juramentar sobre la palabra de Dios, agradeciendo quizás por haber sido elegido el país quizás más poderoso del mundo, y decretar uno tras otro, decreto tras decreto, cosas que son totalmente contrarias a la palabra de Dios. ¿A quién pretende engañar este hombre? Dios no puede ser burlado. Aún el hombre más importante del mundo, quizás en estos momentos, no puede. Es más, no debe tratar de engañar a Dios. No debe tratar de engañar a Dios. Y yo creo que es tiempo hoy de que cada uno de nosotros, seamos o no seamos presidentes, seamos o no seamos esto y lo otro, es tiempo de que cada uno de nosotros se muestre desnudo espiritualmente ante Dios, tal cual y como somos. No importa si somos pastores o decimos que somos profetas, o si somos maestros o evangelistas, o decimos que somos apóstoles, no sé. No importa la condición ministerial que tengas, no importa el cargo que ocupes en determinada empresa, no importa el alto cargo que tengas en cuanto a tu formación académica. Es tiempo, estos son tiempos de presentarnos tal cual como somos ante Dios, porque a Él, ni el presidente de los Estados Unidos, ni tú ni yo podemos engañarlo. Es tiempo de que cada uno de nosotros se muestre desnudo totalmente, espiritualmente ante Dios, que aprendamos a reconocer ante Él nuestras faltas y debilidades, que aprendamos a pedir perdón cuando somos conscientes que nos hemos equivocado, que aprendamos a pedir perdón cuando tenemos la convicción en nuestro corazón que hemos caminado un camino, valga la redundancia, equivocado, aunque hayamos tenido la intención de buscarlo a Él. Es tiempo de que cada uno de nosotros se sincerice ante Dios, que seamos sinceros ante Dios. Tú no puedes jugar en dos bandos. Tú no puedes tener un pie en el mundo y otro pie en Dios, como si creyeres que pudieras engañarlo. Este hombre, quizás el más importante del mundo, pretende engañar a Dios. Dios tenga misericordia de él y Dios tenga misericordia de nosotros si en algún momento dado o hoy mismo en nuestras vidas estamos engañando a Dios. Mejor es presentarnos a Él tal cual como somos, presentarle nuestras faltas y debilidades. Como me decía una persona hace mucho tiempo, me decía, yo sé lo que a mí me mueve el piso. Y de alguna forma es sabio reconocer nuestras debilidades para presentárselas al Señor y decirle, Señor, ten misericordia y ayúdame en este aspecto de mi vida. Pero nunca tratar de ser hipócrita con Dios. Los fariseos, los publicanos, lo aprendieron muy bien. Jesús les dijo una y otra vez, hipócritas, ustedes por fuera se ven limpios, como los sepulcros, bien bonitos, bien blanqueados, de mármol quizás, con flores, pero por dentro hay corrupción, hay podredumbre. Tenemos que decirle a nuestro Dios, hoy es el tiempo de hacerlo. Señor, mira nuestro interior, tú conoces mi corazón, límpiame. Como decía el salmista, mira si en mi interior, si en mi corazón hay caminos perversos, y guíame por el camino recto, guíame por el camino agradable ante ti. Ya dejemos de ser hipócritas ante Dios, porque eso no funciona. Podemos engañar a muchas personas, a todas las personas que estén a nuestro alrededor por un tiempo. Podemos engañar a nuestra familia, a nuestra iglesia, a todas las personas. Pero a Dios no. Recuerden el versículo con que empezamos este mensaje. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Y después leímos que Jesucristo sabía lo que había en el corazón del hombre. Debemos agradecerle a Dios por las virtudes y dones que nos ha podido regalar, que nos ha querido regalar, mas no tratar
de demostrar lo que no somos. Estamos viviendo tiempos que no son fáciles, pero con Él somos más que vencedores. Y la Biblia dice que todas las cosas nos ayudan a bien y sabemos que este tiempo nos va a ayudar para formarnos, para madurarnos en el Señor. Pero una de las cosas que se está viendo en estos tiempos es la hipocresía, tanto del mundo inconverso, que es lógico pensarlo o esperarlo, pero impactante, que hombres que dicen creer en Dios, que hombres que toman la Biblia como ese presidente electo en sus manos o en su procedimiento para recibir su elección, hagan, decreten y crean situaciones totalmente contrarias a lo que la palabra de Dios dice. Nuestro Dios es misericordioso y es tiempo ya de dejar la hipocresía con Dios. Tú no puedes estar creyendo en el horóscopo y creyendo en Dios. Tú no puedes permitir o creer que Dios está tratando conmigo cuando todavía lo primero que haces en organizar una reunión es comprar el licor, que es desagradable ante los ojos de Dios. Tú no puedes confiar que tu provisión viene de X o tal persona o tal institución. Tú y yo tenemos que aprender que nuestra provisión viene de Dios. Viene de Dios. No podemos jugar en dos bandos. Dejemos de ser hipócritas ante Dios. Es tiempo de ser sinceros ante Él. Pedirle en oración, debemos aprender lo que el Espíritu Santo, pedirle en oración que permitamos que el Espíritu Santo toque nuestros corazones y vivamos según sus principios y valores. No nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Estamos viendo hoy en el mundo un mare magnum de opiniones contrarias a lo que Dios dice. Estamos viendo en las instituciones hoy en el mundo una cantidad de posiciones contrarias a lo que Dios nos dice en su palabra, pero siempre tratando de aparentar de que esas posiciones y esas opiniones van de acuerdo a lo que Dios dice, y no es así. ¿A quién estamos tratando de engañar? Estamos viendo gobernantes hablar con la Biblia en la mano y hacer lo contrario a lo que Dios quiere. La iglesia en estos tiempos difíciles están surgiendo falsos profetas que no sé a quién quieren engañar realmente. Yo te convido hoy a que ahí en tu cuarto, en tu casa, tú solo con el Señor, seas sincero con Él. Recuerda, Él conoce nuestras necesidades, Él conoce nuestro corazón, Él conoce con qué tú estás luchando, Él conoce con qué estás fallando, Él conoce tu corazón. Abre tu corazón a Él como yo debo hacerlo también todos los días y pedirle perdón y pedirle que me ayude, porque quiero ser transparente no solamente ante los hombres, sino ante Dios. Es tiempo de dejar la hipocresía con Dios. Eso no funciona. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Vamos a orar, Padre amado, en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias por esta tu palabra, Señor. Yo te pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo que tu Espíritu Santo toque nuestros corazones, que nos lleve a ser transformados, a entender que no podemos engañarte a ti, que tú conoces el más íntimo de nuestros pensamientos. Y nosotros queremos que tú nos renueves, que tú, como decía el salmista, mires cuál es el camino perverso que hay en nosotros, porque de seguro lo tenemos. Y nos limpies, nos muestres el camino, Señor. No permitas que seamos contaminados con los malos ejemplos que estamos viendo en el mundo. Y que esa transformación solo tenga un propósito: de recibirte, de conocerte, de aceptarte y de darte la gloria a ti, mi Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Si has hecho esta oración conmigo, yo creo que es tiempo ya de ser sinceros ante Dios. La Iglesia Cristiana Monte Tabor te saluda. Te recuerda, suscríbete, multiplícanos a través de las redes sociales, a través de Facebook,
a través de YouTube, a través de Instagram, y permite que esta palabra que envió el Señor llegue a muchas personas. Dios te guarde y Dios te bendiga. Recuerda, a Dios nadie puede ni debe engañarlo. Él no puede ser burlado. Bendiciones.